El día de hoy vamos a empezar a hablar ya de otros temas más clínicos. Vamos a empezar con dolor torácico originado en corazón. Vamos a empezar a ver signos y síntomas de origen cardiológico. Y vamos a ver todo lo de exploración, que esto lo haremos en unos 2 días nada más. Porque se supone que ustedes llevaron propedéutica y ya vieron todos los soplos, ruidos cardíacos. ¿Sí? ¿No? Okay. Bueno. Pues vamos a ver a qué se le llama dolor anginoso. Fíjense que hace muchos años, el doctor Heberding, que por cierto, tampoco recuerdo dónde era. Bueno, Heberding fue uno de los grandes médicos de hace muchos años. Y él, revisando pacientes, encontró que varios pacientes tenían una característica en común, que era el dolor de pecho con ciertas características. Y desde entonces, desde que describió la angina, así se ha quedado, porque fue una descripción magistral que hizo el doctor Heberding. Y entonces el dolor de angina, o el dolor y angina casi es lo mismo, ¿sí? Tiene los mismos parámetros y características que él describió. Y si ustedes creen que un paciente tiene esos datos, es angina hasta no demostrar lo contrario. Es decir, no requieren más estudios para decir que un paciente tiene angina. Solamente requerirían otros estudios para corroborar y estratificarlo, nada más, ¿sí? Entonces, a lo que voy es la descripción clínica que hizo este doctor fue excelente. Entonces, vamos a ver qué dijo. Bueno, mire, es bien común que lleguen pacientes con ustedes y les digan, ¿saben qué? Traigo dolor en el pecho, ¿eh? Traigo un dolor aquí. ¿No tendría angina? ¿Sí? Y entonces, a ver, tú que estás estudiando medicina, no tendré algo en el corazón, mira aquí, traigo un dolor. ¿Sí? Pues ustedes ya de aquí en adelante ya van a saber si es angina o no es angina. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de la angina? Primero, la angina tiene una duración de más de 30 segundos y menos de 30 minutos. ¿Okay? Más de 30 segundos y menos de 30 minutos. Ok. ¿Te duele aquí el pecho? Sí. ¿Cuánto te dura? No, eso es como unos 2, 3 segundos. ¿Es angina o no es angina? No es angina. ¿Okay? Ahorita van a ver por qué. Pues debe durar más de 30 segundos y menos de 30 minutos el dolor. ¿Sí? Que llamamos angina. Si dura más de 30 minutos, tienen las mismas características, entonces ya no se llama angina. A eso se le llama infarto. Es lo mismo, el infarto tiene un dolor anginoso, por así decirlo. ¿Sí? Este paciente con infarto, su angina duró 40 minutos, 50 minutos, 2 horas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces de angina e infarto? La diferencia es el tiempo. Menos de 30 minutos es angina. Más de 30 minutos con las mismas características es infarto. ¿Okay? Tipo de dolor. El tipo de dolor también es especial. En estos años, que son como 3 o 4 que tengo de cardiólogo, les pregunto a los pacientes, ¿les duele el pecho? No, no me duele. Siento como que traigo algo pesado, como si se inflara algo por dentro. Por eso hay que tener cuidado. Muchas veces no le decimos dolor. Tiene una molestia en el pecho, sí, ¿cómo es? Como que se me sentó un elefante. Se ha sentado antes, ¿no? Pero como que se me sentó un elefante, algo así pesado. Entonces, muchas veces no dicen que es dolor, sino una sensación de opresión. ¿Sí? Opresión abdominal. Ok. ¿Hacia dónde se le va el dolor? Se me va hacia el brazo, ¿no? Y van a ir con ustedes también la pomada. No tendré algo en el corazón, se me viene un dolor aquí en el brazo. ¿Sí?
Hay que ver por dónde pasan la mano. Si es por la cara, viendo la posición anatómica, si dicen que es por afuera, por eso, ¿okay? Eso no es dolor originado del corazón. Pero si dicen que es que me duele toda esta parte de aquí hasta estos dedos, oh my God, eso sí. ¿Sí? La radiación del dolor es por la cara interna del brazo, antebrazo, cuarto y quinto dedo. ¿Sí? Se va a la espalda, se va hacia el cuello, se va hacia la mandíbula, nunca por arriba de la mandíbula. Digan personas, traigo un dolor en el pecho, se ve que traigo angina, doctor, mire, me duele aquí, se me viene hasta la cabeza, como si me talaran. El dolor de angina no pasa en maxilar. ¿Sí? Rara vez el dolor lo manifiestan en el epigastrio. Rara vez. Incluso me ha tocado ver unos 4 pacientes que han ido con el gastro porque traen dolor, epigastrio, les dan Melox, les dan pantoprazol y no sé qué, y siguen con el dolor hasta que están con el infarto. Empiezan con angina y terminan en un infarto. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Acordarnos de la irradiación. Entonces, la irradiación, cara interna, brazo, antebrazo y dedo. Espalda, cuello, maxilar inferior, epigastrio. ¿Sí? También se puede ir hacia el lado derecho. Se puede ir hacia el lado derecho. Puede irse hacia el tórax derecho, hacia el brazo, pero también por dentro. Salud. ¿Sí? Raros casos se ha ido a la punta del hombro. Raros casos. Casi nunca. Cuando dice me duele el hombro, hay que dudarlo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿con qué se desencadena? El dolor de angina se desencadena con el ejercicio. Es típico que les van a decir, ¿saben qué? Camino 3 cuadras, joder, me da una persona aquí en el pecho. ¿Sí? Y hay que anotar, ¿sí? Aparece a caminar 3 cuadras. ¿Por qué? Porque cuando están quedando la angina, cada vez menos ejercicio provoca el dolor. Antes era 3 cuadras, ahora 2 cuadras, ahora ya nomás moviéndose un poquito de nuevo. ¿Sí? Eso quiere decir que avanzó el problema. El estrés, ¿no? Todos hemos visto en las películas, ¿no? Está el papá, llega la hija, está. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué crees, papá? Estoy embarazada. Entonces, el estrés, ¿ok? La comida copiosa es mucha comida, ¿sí? Cuando van así de la comida asada y entran duro para no dejarles a los otros, ¿sí? Y luego le echan chile, y luego le echan cerveza, y luego le echan todo. O sea, una comida muy fuerte puede provocar angina, ¿ok? Y el frío, ¿sí? El frío. Entonces, hay gente que dice, no, pues estoy en mi casa, estoy bien, pues nomás salgo a trabajar y pues, el frío también provoca. Entonces, estas 4 cosas desencadenan el dolor de angina. ¿Sí? Muy bien. ¿Con qué se disminuye o se quita? Se quita con el reposo. ¿Sabe qué, doctor? Voy caminando, empieza el dolor, me paro y me empieza a bajar. ¿Sí? Como a 5 minutos ya. ¿Sí? O típico que están esperando el camión, les pasa el camión 2 metros, ¿no? Y ahí van corriendo, se suben al camión, les dan la angina ahí en el camión y se quedan sentados ahí, ya, se va calmando el dolor. Ahora me siento y se me quita el dolor. Entonces el dolor se disminuye o se quita con el reposo. Mucha gente que ya tiene el diagnóstico de angina ya sabe que si le da angina con el esfuerzo, se pone una tabletita sublingual, ¿sí? Sublingual se la pone y se va desbaratando y se quita el dolor. El dolor se quita entre 5 y 10 minutos, porque me ha tocado ver, oiga, ¿con qué se le quita el dolor? No, hombre, mire, me tomo una pastillita y se me quita el dolor de volada. ¿Como cuánto tiempo después? Como a las 3 horas. Eso no es así. ¿Sí? Entonces, se quita entre 5 y 10 minutos. ¿Sí? Bueno, ¿de qué se acompaña? Se acompaña de manifestaciones neurovegetativas. Si ustedes no quieren poner todo esto, nomás con que pongan paciente que llega con angina,
de tantos minutos con irradiación allá, que se desencadenó con el esfuerzo, y se acompaña de manifestaciones neurovegetativas, yo ya sé que el paciente tenía, durante el dolor, sudó. ¿Sí? Es importante que le pregunten, oiga, ¿se sudaba? Sí, venía sudando cuando corría. Cuando tenía el dolor, en el momento que tenía el dolor, sudaba, sí. Hay que revisar los pacientes cuando tienen que estar con ustedes en el consultorio. La gotita del sudor es una gotita fina. Cuando uno corre, es una gotita. Es una gotita fina. Entonces, es importante. La diaforesis. Tiene náusea y vómito. ¿Sí? Al mismo tiempo que tiene el dolor, puede tener náuseas y vómito. Sensación de ira de pegar. Por ejemplo, eso lo vemos más cuando están infartándose. El dolor lleva más de 30 minutos, pero le dan ganas de ir a pegar. No sé si han oído que es que se murió en el baño. ¿Sí? Tenía el dolor, tenía ganas de ir a defecar, fue al baño, jugó, y ahí nomás se recarga. Entonces, todo paciente con infarto que deje ir al baño primero, no al baño, vamos al hospital. Allá le ponemos pañal. ¿Sí? Ok, entonces puede tener taquicardia y los pacientes que tienen o que están teniendo un infarto tienen sensación de muerte inminente. Sensación de muerte inminente. Es una sensación que ellos sienten como que se van a morir. ¿Sí? Y nada más, estos son los acompañantes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿hay una razón por el frío desencadena? Sí. El frío provoca una vasoconstricción y aumenta las resistencias periféricas y vamos a ver que el aumento de la pre- y postcarga provoca. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los receptores del dolor? ¿Alguien lo sabe? Receptores del dolor en corazón. ¿No llevaron histología? Fisiología, fisiopatología, cardiología. Pues resulta que todavía no los hallan, ¿eh? No saben dónde está. Yo digo, a lo mejor ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque yo no sé. Resulta que los receptores del dolor a nivel del miocardio no se han encontrado. No se sabe si son receptores libres, si son receptores con formas extrañas, nada de eso. Las arterias coronarias sí tienen receptores de dolor. ¿Sí? Las arterias, por ejemplo, cuando metemos un balón, inflamos el balón, al momento que inflamos, pues duele. ¿Sí? Pero ya sabemos que hay receptores de estiramiento en las coronarias que estimulan dolor. ¿Sí? La vía del dolor. En otro lugar, quién sabe. Entonces, no sabemos. Entonces, no se han encontrado así físicamente o histológicamente los receptores de dolor. Pero existen, ¿eh? Porque antes decían, es que el corazón no duele. Uy, ¿quién sabe? Duele. Entonces, los receptores de dolor, quién sabe dónde están. Probablemente en las coronarias. Okay. Los receptores de dolor se van por unos nervios, plexos nerviosos que parecen redes, impresionante. Se van por todos esos nervios y llegan, suben por la vía del dolor. ¿Sí? Plexus simpático, nervios cardíacos, y luego las astas dorsales de la médula, el ácido espinotalámico lateral, núcleo ventral posterolateral del tálamo, llegan a las cortezas. ¿Sí? ¿Okay? Todo esto ya lo saben porque ya lo vieron en el fisiopatía. Bueno, ¿y por qué se da esa irradiación tan amplia del dolor en el corazón? Por la inervación del tórax y los nervios que hacen sinapsis aquí en estas cadenas ganglionares, desde C7, C8 hasta T5. Todas estas conexiones llegan los nervios que vienen del corazón, se meten a la médula, pero llegan de C5, C6, C7, C8 y todos hacen un desorden ahí. Y entonces, por eso tiene tanta irradiación el dolor de corazón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchas veces,
Me ha tocado ver, por ejemplo, un paciente que duró como 6 meses con angina, más bien con un dolor atípico, ¿sí? Caminaba y le dolían las muñecas, ¿sí? Entonces fue con el traumatólogo y le daba, no se le quitaba, alguien lo vio que era hipertenso, lo mandó con nosotros y le dijo que caminaba y le dolían las muñecas. Estaba muy raro. Pero por edad le mandé a hacer una prueba de esfuerzo y no, tenía muy tapadas las arterias coronarias, ¿sí? Se le abrieron y se le quitó el dolor de la muñeca. Entonces, muchas veces el dolor no es únicamente precordial, sino que es en otras zonas. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las sustancias que se cree que producen dolor a nivel del miocardio, a nivel del corazón? La sustancia P, ¿saben cuál es esa? Porque yo tampoco. Se llama sustancia P, ¿sí? O P de dolor, ¿sí? Pero no se conoce su estructura, ¿no? Se cree que pudiera ser el ácido láctico, la adenosina, la histamina, alguna prostaglandina, ¿sí? Eso es lo que pudiera ser la sustancia que estimula los receptores, ¿cuáles? Quién sabe, pero ahí están. ¿Sí? Por ejemplo, la adenosina es un medicamento que usamos para quitar las taquicardias. Cuando inyectamos adenosina, les duele el pecho, angina, ¿sí? Entonces, la adenosina estimula los receptores del dolor. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Okay? Hay dos momentos en que nosotros hemos detectado que sí se produce el dolor. Cuando se dilatan las arterias coronarias por cualquier cosa, ya sea con un baloncito o por alguna otra razón, o cuando hay isquemia o necrosis del tejido miocardio. ¿Sí? Por ejemplo, en una miocarditis, ¿sí? Una miocarditis duele, una inflamación del músculo cardíaco duele. Ok. ¿Por qué se provoca isquemia? Pues entonces en el dolor anginoso. Se provoca cuando las coronarias, que son los tubitos que llevan la sangre al corazón, tienen una obstrucción. ¿Cuánto tiene que tener de obstrucción para provocar isquemia? Un 70% de la luz, hasta la coronaria. ¿Sí? Si tapamos la luz un 70%, este paciente va a tener angina con el esfuerzo. ¿Sí? Pues andan pacientes caminando que tienen lesiones del 40% y no tienen síntomas. ¿Sí? Tienen placas de ateroma. ¿Sí? ¿Qué es lo que entonces obstruye las coronarias? Son las placas de ateroma. ¿Sí? Después vamos a ver de qué están formadas las placas de ateroma. Esas placas de ateroma disminuyen el aporte de oxígeno y de nutrientes. Por ejemplo, un paciente tiene una placa de ateroma de un 80% en una coronaria, ya sea en la descendencia anterior, en la coronaria derecha o la completa. ¿Sí? Tiene una placa de 70% y el paciente tiene que ir rápido porque iba a ir no sé a dónde. Empieza con angina. ¿Qué pasó ahí? El músculo del corazón empezó a tener taquicardia para poder aumentar sangre hacia los músculos de las extremidades y entonces le dice a la coronaria, échame más sangre. No puedo, tengo tapado el límite. ¿Qué pasa? Una disminución del oxígeno, cambio en el metabolismo, se necesita ATP para poder mover esas actinas y miocinas. No puede, a través del metabolismo normal, el ciclo de Krebs, se bloquea el ciclo de Krebs, entra el ciclo anaeróbico, ¿sí? Ciclo anaeróbico, y se provoca foco ATP, pero en ese ciclo anaeróbico el producto final es el ácido láctico. El ácido láctico va a estimular los receptores y va a presentar aquí. ¿Sí? Entonces el paciente se dice, está molestando el pecho, se para, se quita la taquicardia, baja el consumo de oxígeno, ¿sí? Se limpia el ácido láctico y se quita la angina. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Entonces, esto es lo que sucede en el caso de la angina. ¿Sí? Entonces, se fijan todo lo que tiene que pasar para que haya dolor. No puede suceder eso en 3 segundos.
Entonces, por eso se necesita más o menos unos 30 segundos para que provoque la molestia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para que haya isquemia miocárdica, se necesita que haya obstrucción de una coronaria, que disminuya el oxígeno, el aporte de oxígeno hacia el músculo, y el músculo cambie su metabolismo, su forma de producir ATP, ¿sí? Provocando menos ATP y aumentando el ácido láctico. Y el ácido láctico pudiera ser el causante del COVID. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas allá en casa? ¿No? ¿Sí me oyen? Sí, doctor, sí se escucha. Bueno, entonces vean aquí un ejemplo de una obstrucción coronaria. Una obstrucción coronaria, por ejemplo, aquí está tapada, bueno, con una placa la coronaria derecha. El paciente hace ejercicio, entonces la cara inferior del corazón va a tener isquemia. La isquemia significa que cambia su forma de producir ATP y provoca liberación de ácido láctico. Bueno, las placas de ateroma son segmentarias, nada más es un pedacito. ¿Sí? Las placas pueden tener dos composiciones. Cuando tienen en su interior muchos lípidos, a esto se le llama núcleo lipídico. Cuando tiene en su interior muchos lípidos, ¿sí? Esto se llama núcleo lipídico. Es una placa blanda. Son las placas más peligrosas que hay. ¿Sí? O cuando tienen, siempre que toco la televisión, no sé si es la corriente o yo, pero lo hacemos. Algo pasa. Me comentaba ayer que la cultura allí podía hacerlo como una línea con su cursor de la tablet para que está grande. Ah, ¿no se ve? Ah, bueno. Igual ahí con su cursor no podemos. Sí, lo malo es que no voy a poder. A ver si ustedes ven así. Pero lo malo es que el cursor aquí, ¿cuál es? Déjenme ver si puedo sacar el cursor. Es que en esta tablet no me dejan sacar el cursor. Sí, no me deja sacar el cursor esta tablet. O si alguien, ahorita voy a buscarlo, o si alguien sabe que me diga, ¿no? Doctor, ¿Sí? ¿está en tablet? Sí, estoy en una tableta. Si le deja presionado la pantalla, o sea, con su dedo, ¿no saca como un puntor? No, me dice que no le estoy apretando. No, es que esta es una Huawei. Y no me deja sacar el cursor. Híjole, bueno, vamos a ver si así se ve. En la tarde me pongo a jugar con ella a ver si le hay el cursor, ¿sabe? Entonces se los tengo que señalar acá, ¿sí? A ver si alcanzan a ver. Entonces, la primera parte, lo de arriba, es la coronaria normal y el endotelio normal. La segunda parte es la placa con un núcleo lipídico pequeño y una cubierta gruesa. Esa cubierta gruesa es de proteínas, de colágeno. ¿Sí? Entonces, esta plaquita se rompe menos y esta plaquita se rompe más. Esta plaquita es una plaquita que le decimos una placa de ateroma con un núcleo lipídico pequeño. Y esta es una placa con un núcleo lipídico grande. Esta placa es muy fácil de romperse y de formar un trombo en su interior. ¿Sí? La placa con núcleo lipídico grande. Entonces, esta placa cuando se rompe es la causante de los cuadros de infarto. ¿Sí? Entonces, una placa
de ateroma con una cubierta grande sobre el núcleo lipídico ancha y una de colágeno que es difícil de romper, es la causa de la angina de pecho. Una placa con un núcleo lipídico grande, con una capita pequeña que la cubre, en un estrés, en un aumento súbito de la presión, puede romper la cubierta y empieza a formar un trombo. Y el trombo va a provocar un infarto. ¿Sí queda claro? Entonces hay dos tipos de placas. Una placa con núcleo lipídico grande y una placa con núcleo lipídico pequeño. Y la placa con núcleo lipídico grande es la más peligrosa. No importa si tiene 60 o 50% de difusión. Si se rompe, se pone en contacto la sangre con el lípido y se activan las plaquetas y forma luego un trombo. Otra cosa. Si el trombo es pequeño, va a provocar un cuadro de angina inestable. Pero si el trombo ocluye totalmente el vaso, a eso se le va a llamar infarto. Si se fijan, todos es lo mismo, la angina, el infarto, todo es lo mismo. Entonces, vuelvo a repetir. Una placa lipídica con un núcleo, una placa de ateroma con un núcleo lipídico grande que se rompe puede formar un trombo. Un trombo en el interior del vaso pequeño nos va a provocar angina inestable. Un trombo grande que ocluye el vaso va a provocar un infarto. ¿Sí? Estos tres grandes grupos o tres síndromes los vamos a ir viendo después. Ahorita nada más con que se queden con la idea de que la fisiopatología de la angina es una plaga de ateroma con un núcleo lipídico pequeño pero que obstruye el 70% de la luz, es la causa de la angina estable. Una placa de ateroma con un núcleo lipídico grande pero que se rompe y que tiene trombo va a formar o puede provocar dos grandes síndromes: angina inestable o infarto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro en casa? Entonces vamos a ver otra vez, vean, una placa no complicada, ¿sí? Una placa no complicada, es decir, una placa que no está rota, que se va a ir cerrando, ¿sí? Se va a ir cerrando poco a poquito. Las placas de ateroma, conforme pasan los años, se van cerrando, ¿no? ¿Sí? Se necesitan de 10 a 20 años para que se forme una placa, ¿sí? De 10 a 20 años. Una vez que está formada la placa, el crecimiento de la placa tiene diferente velocidad. Pero, por ejemplo, hemos visto en autopsias de niños que tienen placas ya, unas placas que se llaman estrías grasa. La estría grasa es, digamos, un momento antes de que se forme la placa de ateroma. Y de una estría grasa a una placa pasan 20 años. ¿Sí? Entonces, una placa no complicada, que no tenga trombo, que nada más está obstruyendo el vaso, ¿sí? Y que provoca dolor con el ejercicio, con el estrés, con las comidas copiosas y con el frío, a eso se le llama angina estable. ¿Sí? Angina estable. ¿Sí queda claro? En cambio, cuando una placa tiene un núcleo lipídico grande y su cubierta de ese núcleo lipídico es delgada, por alguna razón se rompe esa cubierta, deja libre los lípidos en contacto con la sangre y se activa la formación de un trombo. Aquí vean abajo un trombo, en la parte de abajo se ve un corte transversal de un vaso, la placa arriba y el trombo como tapó completamente. Cuando ya se hace el corte se deshidrata y se ve luz, pero
estaba completamente tapado, ¿no? Es una coronaria de un paciente que se murió por infarto, ¿sí? Entonces, en la angina inestable es la formación de un trombo en una placa con núcleo lipídico grande, pero que no fluye totalmente el vaso. ¿Por qué se llama angina inestable? Porque como el cuerpo tiene un sistema fibrinolítico, es decir, el mismo cuerpo puede romper el coágulo. Si no es muy grande el coágulo, lo empieza a romper y se quita el dolor y no pasa nada, ¿sí? Y a eso se le llama angina inestable. La angina inestable entonces es cuando se forma una placa de ateroma con núcleo lipídico grande que se rompe su cubierta, se forma un trombo no oclusivo o un trombo pequeño, pero ese trombo obstruye el paso de la sangre, produce isquemia momentánea y provoca angina y se quita. No provoca necrosis. Las células tienen isquemia nada más, ¿sí? Ok. Como no provoca necrosis, el dolor también dura menos de 30 minutos, pero no provoca necrosis, entonces no se liberan enzimas y no la podemos detectar con troponina ni CPK. Es decir, un paciente que llega con dolor precordial, diaforético, así con todos los datos, duró menos de 30 minutos, le piden troponinas y salen negativas. Entonces a eso se le llama angina inestable, ¿sí? Porque no elevó troponina, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando se viene, hay un paciente en donde el trombo obstruye completamente la arteria? Se provoca un infarto, ¿sí? Un infarto. Vean ustedes, este es un ejemplo típico de Netter, es un dibujante, él era médico, falleció hace unos años, y hacía unos dibujos impresionantes. ¿Qué les llama la atención de este señor aquí? ¿Dónde tiene la mano? ¿Qué más? Acuérdense que los médicos somos como los detectives, tenemos que tener una visión muy buena, detectar todo, ¿sí? ¿Qué más les llama la atención de esta persona? ¿Cómo? Tiene fases de dolor, ¿verdad? Ok. ¿Dónde se lleva la mano? ¿Cómo se pone la mano? Y se ve que se aprieta, ¿verdad? Como que se aprieta. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? Signo de Lewis, ¿sí? Signo de Lewis, cuando le hacen así. Ok. ¿Qué más tiene este dibujo? ¿Qué más le notan a este dibujo de esta persona? Es posible que tenga mucho estrés, primero porque, bueno, aquí lo que él quiso poner es una persona que trae un traje, ¿sí? Que está bien vestido, que probablemente tenga mucho estrés de tipo económico porque las deudas y no le pagan y no sé qué, ¿no? ¿Sí? Y vean la edad también, ¿no? Acuérdense de la edad es muy importante, ¿no? Y el género, ¿no? Es un señor, pues, ¿de acuerdo? Entonces, eso, nomás con verlo, sabemos que es una persona de tal edad, del sexo masculino, que llegó con un dolor y con el signo de Lewis, eso nos habla de que es un paciente isquémico. Bueno, vean lo que sucede en el infarto. Este dibujo lo hice anoche para ustedes, me tardé poquito, pero miren, me salió bonito. No se crean, ya lo copié. Entonces, vean ustedes ahí cómo la placa se está formando, se rompe, se llena de coágulos y vean en el corazón cómo se forma una zona de isquemia, ¿sí? Va creciendo la zona de isquemia y entonces en este caso, en el caso del infarto, si hay ruptura de células y sí va a haber liberación de troponinas y de CPK, ¿no? Entonces, el infarto es un dolor de más de 30 minutos que tiene como origen una placa con un núcleo lipídico grande que se complica, se rompe y se forma un trombo que ocluye completamente el vaso, ¿sí? Como está ocluido el vaso y el sistema fibrinolítico no puede romper ese trombo, entonces esas células isquémicas que producen ATP en poca cantidad no es suficiente
y empieza a romperse las membranas, ¿sí? Empiezan a romperse las membranas porque el ATP lo está utilizando en moverse, no en mantener una estructura a su célula, y empieza a romperse las células y empieza a haber necrosis. Entonces la necrosis es eso, es una ruptura de membranas, ¿sí? Bueno, cuando llega un paciente con dolor torácico, ¿qué hora son? 8:45. Cuando llega un paciente con dolor torácico, tenemos que ver si efectivamente es de corazón o es de otro origen, ¿sí? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con un dolor de origen pericárdico, porque se parece mucho, ¿sí? El pericardio visceral no tiene receptores de dolor, pero el pericardio parietal sí tiene receptores de dolor. Y el pericardio parietal, la parte que más receptores de dolor tiene es en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo y de atrás del pericardio. Entonces, las características del dolor pericárdico es un dolor precordial, continuo, no se quita, es continuo, desesperante, ¿sí? Ardoroso, que aumenta al acostarse y disminuye al sentarse o ponerse en posición de pachón. ¿Saben cuál es la posición de pachón? Hacia adelante, así, ¿sí? Ponerse en posición hacia adelante. Entonces, el dolor de origen pericárdico aumenta al acostarse y mejora al levantarse, ¿sí? Ok. También la disección de aorta es un dolor igual precordial, intenso, muy intenso, que se irradia hasta la espalda y con cifras de presión muy altas, 200/120, por ejemplo, ¿no? Entonces, hipertensión severa, más dolor precordial irradiado a espalda, con diaforesis, todo igualito, como si fuera el corazón. Llega con ustedes, le toman un electro y el electro es normal, ay, está disecando, ¿sí? ¿Y sí, saben lo que es disección? A ver, déjenme ver si tengo, aquí está, ahí está la disección, donde está la aorta, en el cuadrante superior derecho se ven tres aortas, y vean, la disección es que se rompe la parte del endotelio, ¿sí? La capa interna de la aorta, y se empieza a meter la sangre en la capa media, ¿sí? Con cada latido se va metiendo la sangre y va disecando y duele mucho, ¿sí? Puede empezar en la aorta ascendente o puede empezar en la aorta descendente. A veces las disecciones son hasta las ilíacas, ¿sí? Se va disecando hasta las ilíacas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del infarto? ¿Saben ustedes? Para poder destruir el trombo, se le da un trombolítico, ¿sí? Streptokinasa. Imagínense que hacen el diagnóstico erróneo y es una disección y le ponen trombolítico a este paciente que se está disecando. Hombre, se diseca sabroso, ¿sí? Hasta abajo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Antes de poner trombolítico, tenemos que estar seguros de que no es una disección de aorta, ¿ok? Bueno, y vean a un lado, a la izquierda, un caso de pericarditis. Vean ustedes cómo se ve, como si tuviera mucho moco, como si hubiera fibrina. Esos son los casos de pericarditis, ¿sí? Los casos de pericarditis, acuérdense, aumenta el dolor al acostarse, se quita, disminuye el dolor al sentarse, y vemos en el electrocardiograma elevación del segmento ST como si fuera un infarto, ¿sí? Nada más que aquí vamos a encontrar un sonido, ¿sí? Que se llama frote pericárdico, ¿sí? Frote pericárdico. Y otra causa de dolor podría ser el espasmo esofágico. Ya ven que los infartos son más frecuentes en la mañana, temprano, ¿sí? De las 4 y las 10 de la mañana. Yo siempre les digo a mis pacientes que se infarten como de las 8 en delante, que ya desperté, porque me despiertan temprano. Entonces, en la madrugada a veces tienen reflujo, y el reflujo lo que hace es un espasmo del esófago, ¿sí? Un espasmo del esófago. La sensación es igual, una sensación de opresión precordial, diaforéticos,
pero estos se curan bien fácil. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de infarto y de espasmo esofágico? ¿Alguien sabe? Imagínense. Llega con ustedes a urgencia. Ay, no, me estoy infartando, me estoy muriendo, es un dolor muy fuerte, diaforético. ¿Qué comió? Ay, pues anoche le eché unas alitas de chile, ¿cómo le llaman? Picoso mediano, no sé qué. Ok. A ver, tomen el electro. Y el electro sale normal, ¿sí? Electro normal. Oiga, ¿y usted de vez en cuando tiene agruras? Sí, sufro mucho de agruras. A ver, préstenme Melox, ¿sí? Agarran, ese es un tip. Cuando digan que yo se lo digo. Agarran 2 cucharadas de Melox, lo que hacíamos cuando yo era interno, ¿sí? Echamos un poquitito de gilocaína. Écheselo todo. Ay, doctor, ya se me quitó el dolor. Claro. Entonces, el espasmo esofágico se quita con medicamentos que quiten la acidez, ¿no? ¿Sí? El espasmo esofágico. Entonces, esos son los 3 grandes grupos que podemos hacer diagnóstico diferencial de cuando llega un paciente a urgencias con dolor que parece un infarto. Cuando parece angina, ¿sí? Y que les dice, doctor, es que llevo ya 3 días con unos dolores terribles en el pecho. Mire, voy caminando, me duele aquí, me traspasa hasta la espalda. Se ponen el dedo, ¿sí? Cuando se ponen el dedo, eso es una osteocondritis porque localizan muy bien el dolor, ¿sí? Osteocondritis. Causa más frecuente de consulta en cardiología, gracias a Dios, gracias. Porque llegan muchos pacientes pensando que tienen problemas en el corazón y es una osteocondritis. ¿Sí? Ya nomás les ponemos una pomadita antiinflamatoria, un analgésico, santo remedio. ¿Ok? ¿Por qué es más frecuente en el lado izquierdo? ¿Quién sabe? Pero es más frecuente en la osteocondritis del lado izquierdo. Y como ahí está el corazón, se asusta. ¿Ok? Ahora, si ustedes detectan un paciente que tiene, dice, no, este es osteocondritis, tóquenle, díganle al paciente, ¿dónde les duele? Aquí. Le tocan en el sitio del dolor, ¿sí? Y van a sentir una bolita. Si sienten una bolita y les va a generar el dolor, eso se llama síndrome de Tietze, con T y con Z. Tietze, síndrome de Tietze. Lo van a ver mucho ustedes en la consulta, ¿sí? Síndrome de Tietze. ¿Ok? Es un dolor precordial tipo pungitivo, ¿sí? Tipo piquete, que se puede irradiar hasta la espalda. Puede a veces doblarlos el dolor, ¿sí? Pero se desencadena cuando uno toca la cara anterior del tórax en el punto que ellos tuvieron. ¿Okay? Muy bien. ¿Hasta aquí dudas? Sí, en la osteocondritis, él te dice, me duele aquí, a ver, dígame dónde aquí. Llegas con tu mano, le aprietas, ¡ay! Va a hacer el gesto de dolor. En el síndrome de Tietze, en ese sitio, vas a sentir una bolita abajo, como si estuviera inflamado ahí. ¿Sí? Entonces, incluso puede haber eritema en la piel, ¿no? Es una inflamación en la articulación condrocostal o condroesternal, ¿sí? O sea, las articulaciones se inflaman y es donde duele, ¿ok? ¿Cuál sería el tratamiento de la disección? El tratamiento de la disección aórtica es bajar la presión lo más pronto que se pueda y hacerle una tomografía. Si usted piensa que es una disección, le toma un electro, el electro normal, saben que hagan una tomografía, la tomografía siempre, excepto que la disección abarque las coronarias. Pero si la disección está más arriba, el electro va a ser normal, muy hipertenso, el cuadro muy parecido, tomamos tomografía, vemos la tomografía, está disecado, vemos de dónde a dónde, bajamos la presión, le hablamos al cirujano de tórax para ver si o le ponemos una prótesis o se opera, ¿sí? Al operarse tiene que suturarse el sitio de donde está
la ruptura o bien cortar un pedacito de aorta y meterle un tubo de Dacron. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en resumen, vimos el dolor de tipo anginoso, vimos que hay 3 cuadros: angina estable, angina inestable, infarto. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con pericarditis, disección de aorta, espasmo esofágico y osteocondritis. ¿Sí? Y las características del dolor, no se les olvide. Más de 30 segundos, menos de 30 minutos, bla, bla, bla. ¿Sí? Apréndanselos para que no se les olvide. Ok, si no hay dudas, nos vemos mañana. ¿En casa dudas? Todo ¿No bien, tienen doctor, dudas? gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a ver Disney y Adema. ¿Sale? Adiós. Gracias.